Bien, una vez que hemos terminado con la confección de nuestros apremios y factores, en mi caso me moví hacia la carpeta de trabajo donde estaban almacenados los apremios y factores realizados. Entonces, una vez que tenemos todos sus insumos, vamos a pasar a la etapa que consiste el procesamiento de sus insumos para generar la mejor ubicación o la ubicación idónea para la construcción de nuestro deportivo. Para poder hacerlo, vamos a hacer uso de un visor que es programado de manera vertical aquí en la paquetería Idrisi. Entonces vamos GIS Análisis, aquí en soporte de la decisión, decisión visar. Bien. El visar aquí nos da una pequeña introducción sobre la determinación o la toma de decisión en las problemáticas multicriterio y multiobjetivo. En nuestro caso, la problemática es multicriterio, pero tenemos un solo objetivo que consiste en determinar el espacio idóneo para la construcción del deportivo. Entonces leemos la introducción, la técnica y seguimos adelante. Le vamos a dar un nombre. Es decir, aquí vamos a salvar un workspace donde se van guardando todas las etapas del procesamiento. Le vamos a llamar deportivo con el nombre de nuestro objetivo. Seguimos adelante. Los objetivos que podemos capturar aquí uno atrás de otro, si tenemos varios, en nuestro caso nada más tenemos uno, y que vamos a llamar deportivo. Si hay más objetivos, aquí se van a capturar. Primero se da el número y después el nombre del objetivo para poder identificarlo. Demos Next. Aquí el visor nos explica lo que es un criterio y la composición de los criterios en la teoría de la decisión. Es decir, en la teoría de la decisión los criterios son identificados algunos como apremios y otros como factores. Esa parte fue tratada en el vídeo de la parte 1. Entonces vamos a pasar directamente a Next. En primer lugar, aquí se capturan los apremios y nosotros tenemos dos apremios. Entonces, dos apremios. El primero de los apremios tiene que ver con las áreas no desarrolladas, es decir, donde vamos a poder construir solamente en áreas que no cuentan con ningún desarrollo. Y después tenemos el apremio de la distancia normativa a los cuerpos de agua. Pues esa norma nos prohíbe construir en un buffer de 50 metros de los cuerpos de agua. Una vez que ya sean capturados los apremios, vamos a pasar a los factores. Capturé el mismo. Entonces, aquí se llama apremio cuerpos de agua. Entonces, primero
zonas no desarrolladas. Segundo lugar, apremios, distancia normativa a los cuerpos de agua. Next. Aquí se van a capturar los factores y tenemos 6 factores. El primero de sus factores es lo que llamamos aquí factor cobertura FUSI. El factor cobertura FUSI no vamos a necesitar estandarizarlo entre 0 y 255, que representan los niveles de conveniencia para ese factor. No lo vamos a hacer porque la conveniencia, si se acuerdan en el vídeo 1, fue asignada directamente a cada categoría de suelo de interés. Y por lo tanto, no vamos a estandarizarlo porque ya está estandarizado. El segundo factor que vamos a utilizar es la distancia al centro de la ciudad, que está aquí. Entonces aquí sí vamos a ocupar la estandarización y lo vamos a llamar factor cost centro FUSI. Lo otro, la que sigue, es distancia a los cuerpos de agua. Factor distancia a los cuerpos de agua. Entonces aquí distancia a los cuerpos de agua, que sí lo vamos a estandarizar y lo vamos a dar el nombre distancia cuerpos FUSI. Sigue distancia a las carreteras, factor distancia a carreteras, aquí está. Si vamos a estandarizar y lo vamos a dar el nombre, aquí lo corregimos un poco el nombre, quitamos una S y después aquí lo vamos a dar el nombre distancia carreteras FUSI. Sigue el factor pendientes. Si lo vamos a estandarizar y lo vamos a dar el nombre de pendientes, o sea, la salida una vez que está estandarizado. FUSI. El último que nos queda de los factores, factor distancia a zonas desarrolladas, lo vamos a estandarizar y lo vamos a dar nombre de desarrolladas FUSI. Bien, aquí los 5 factores de 6 los vamos a estandarizar entre el valor 0 de conveniencia y el valor máximo 255 de conveniencia. Y lo vamos a hacer más adelante a través de funciones de estandarización. Salvo en el caso aquí del primero, porque aquí la conveniencia fue asignada, como le hemos dicho, de manera puntual a cada tipo de uso de interés. Entonces, una vez que ya tenemos las necesidades de estandarización y los nombres de salida de los archivos una vez estandarizados, vamos a pasar directamente a la etapa siguiente, que consiste en el cálculo de la
en el cálculo de la estandarización, o sea, la asignación de la conveniencia a cada factor. Bien, el primer caso nuestro para el costo, entonces nosotros lo que nos interesa, lo que más nos conviene es tener el desarrollo nuestro lo más cerca del centro de población. Y por lo tanto, ese interés o esa conveniencia va disminuyendo conforme nos vamos alejando o nos vamos adquiriendo costos, ¿sí?, para el tiempo de viaje. Y aquí nosotros vamos a elegir, para reflejar eso, una función monotónica, decreciente, lineal. Entonces, va a bajar, aquí estamos, costos, que tiene un mínimo 0, lo más cerca del centro, y va creciendo a 383 más o menos, en términos cerrados, 384. Entonces, que va a ser igual aquí a 0. Cuando el costo es igual a 0, lo más cerca del centro es lo que más nos conviene. Esa conveniencia va bajando cuando lleguemos al máximo de los costos, que es 384. 384 en números cerrados. Bien, ya tenemos el procedimiento de estandarización para el primer factor. Vamos a pasar al segundo factor. El segundo factor tiene que ver con el factor distancia a los cuerpos de agua. La distancia normativa a los cuerpos de agua es 50 metros. Es decir, no podemos construir en un espacio de 50 metros lejos de los cuerpos de agua. Bien, nosotros hemos consultado a los expertos para que nos dan una distancia idónea y ellos nos dijeron que es verdad que la norma dice 50, pero los aconsejamos a ustedes de alejarse un poquito más e iniciar su construcción a 100 metros. Entonces, de 100 metros es el lugar menos conveniente para nosotros y cada vez que nos alejamos, hasta llegar a 800 metros, sube la conveniencia. Pero una vez que llegamos a los 800 metros, la conveniencia después sigue igual. Para representaros esto, vamos a usar una función monotónica creciente con el tipo sigmoidal, que va a partir de 100 como mínimo de conveniencia para llegar aquí a 800 como máximo de conveniencia, 800 metros, y más allá de 800 metros la conveniencia sigue igual y máxima. Bien, con eso ya hemos configurado el factor 2, pasemos al factor 3. El factor 3, que es la distancia a las carreteras. La distancia a las carreteras, el punto más idóneo nos dijeron los expertos, es un alejamiento de las carreteras de 50 metros, porque es peligroso de iniciar con una accesibilidad muy cerca de las carreteras, o sea, la puerta de entrada y salida del deportivo no puede ser directamente
sobre la carretera de circulación porque es peligroso. Entonces, lo ideal es dejar unos 50 metros como un máximo de conveniencia y después esa conveniencia va bajando hasta llegar a 400 metros y a partir de 400 metros sigue igual de nula la conveniencia. Por lo tanto, esa manera de formular nuestra problemática nos lleva a una estandarización monotónica decreciente de tipo G-shaped. Entonces, inicia aquí en el punto C cuando lleguemos a 50 metros y después va bajando hasta llegar a 400 metros y después sigue igual de nula. Bien, una vez configurado esto, le damos Next y vamos al caso del factor pendientes. Las pendientes que más nos importan son las que están caracterizadas por 0%, es decir, cuando no hay pendientes, es la máxima conveniencia para nosotros. Entonces iniciamos aquí con una función monotónica decreciente que inicia aquí con el punto 0% y va bajando conforme sube la pendiente hasta llegar a 15%. Más allá de 15% es prohibido construir. La norma nos prohíbe construir y por lo tanto la conveniencia es igual a 0. Cuando llega a 15, más allá de 15, sigue igual a 0. Entonces, monotónica decreciente sigmoidal. Es la función que vamos a usar para la estandarización. Next. Nos faltan otros factores. El último es el factor distancia a las zonas de desarrollo. La distancia a la zona de desarrollo es una función lineal decreciente. La conveniencia va decreciendo conforme nos alejamos de esas zonas desarrolladas donde vive la población que va a llegar al centro deportivo para usarlo como atleta o como espectador. Entonces vamos a elegir la función monotónica decreciente de tipo lineal que va bajando de la distancia 0, que es lo más que nos conviene, hasta la distancia máxima, que está aquí, que nos da 2733, o sea, 2734. 2734. Entonces lo vamos a decir next. Bien, en esos momentos lo que están viendo es el cálculo de la conveniencia. Por ejemplo, aquí el cálculo de la conveniencia, el mapa de conveniencia, que tiene que ver con la distancia a las zonas desarrolladas. Esa conveniencia está comprendida entre 0, los lugares que no nos convienen para nada, y el lugar o los lugares que más nos convienen, 255. Lo mismo para cada factor, aquí están las pendientes. Lo mismo para el caso de la distancia en el centro, la distancia costo, cada vez que nos alejamos. Más bien el contrario. Sí, cada vez que nos alejamos sube el costo. Pasa igual aquí también
con el factor distancia a los cuerpos de agua y distancia a las carreteras. Y aquí es el único factor que fue asignado directamente, es la cobertura del suelo. Bien, una vez que ya terminamos con la estandarización, lo que vamos a hacer, una vez que terminamos con la estandarización es el otorgamiento de los ponderadores a los factores. Y tenemos 3 métodos de otorgar esas ponderaciones o de operar esas ponderaciones. Vamos a explicar aquí. Tenemos 3 métodos. El primer método que consiste en elegir una ponderación semejante, o sea, cada factor tendrá una ponderación igual a los demás factores. Y la suma de todos esos ponderadores debe siempre igual a 1. Eso quiere decir que los factores tienen una importancia similar, lo que no es verdad en la realidad. Los criterios siempre tienen una jerarquía en el proceso de toma de decisión. Después tenemos aquí el método de ponderación definida. El método de ponderación definida es el segundo método de ponderación. Consiste en otorgar a los factores un ponderador en función de la importancia que nosotros creemos que el factor tiene. Eso puede operarse generalmente por medio de un taller de expertos a los cuales los vamos a pedir ponderar los factores que nos van a servir a tomar la decisión. Ellos lo van a hacer después de un debate informado, van a llegar a proponernos esos ponderadores. Aquí también la suma de sus ponderadores es igual a 1. El tercer método consiste a ponderar esos factores comparándolos en pareja. Es decir, comparar un factor 1 a 1 contra todos los demás. El método se llama proceso de análisis jerárquico. Aquí también la suma es igual a 1. La suma de todos los ponderadores. Bien, entonces aquí tenemos el primer caso de asignar a los factores un ponderador igual a cada factor, es decir, todos los factores tienen la misma importancia. Aquí tenemos una asignación definida. Hemos dicho que eso lo podemos operar por medio de un taller de expertos que nos van a aconsejar el uso de ponderadores para la toma de decisión. Y el tercero aquí es el proceso jerárquico analítico que vamos a elegir nosotros. O sea, vamos a asignar un ponderador comparando los factores 1 a 1. Uno contra otro, perdón. Entonces, elegimos este y lo vamos a decir next. Bien. En primer lugar, le vamos a dar un nombre al proceso comparativo para que nos guarden los resultados de toda la operación de ponderación. Vamos a llamar comparativo. Aquí es un nuevo, no tengo creado uno, que voy a llamar comparativo. Aquí lo mismo, en la opción de salida, comparativo, donde se va a guardar todo el resultado de la operación de ponderación. Tengo 6 factores, por lo tanto voy a llamar 1 a 1. Entonces, en primer lugar, tengo el factor cobertura del suelo, que es ese factor, cobertura del suelo FUSI, cobertura del suelo FUSI. Bien. Segundo factor, que es distancia al centro de población FUSI.
distancia al centro de población, distancia costo centro FUSI. Después tengo distancia a los cuerpos de agua FUSI, distancia cuerpos FUSI. Después tengo distancia a las carreteras FUSI, distancia a carreteras FUSI. Después tengo pendientes FUSI, pendientes FUSI. Y después tengo distancia a las zonas desarrolladas FUSI. Distancia cuerpos, carretera, desarrolladas FUSI. Chequemos que nada más están aquí los FUSIs, que ninguno de los factores entró aquí. ¿Todo bien? Lo vamos a decir next. Bien. Como les dije a ustedes, aquí es un proceso comparativo de todos los factores entre todos. Y vamos a comparar uno por uno. Entonces el procedimiento es hacer un comparativo en términos de importancia de un factor para otro factor. Por ejemplo, ¿qué tan importante es la distancia a las carreteras? ¿Sí? ¿Qué tan importante es la distancia a las carreteras para el costo hacia el centro? Es decir, la cercanía del centro en términos de costo-distancia. Entonces, a este yo le di el valor 7. Entonces, ¿qué tan importante es esto para esto, para esto, para esto, para esto, etcétera? Y vamos a otorgar un valor cuando es la misma importancia, es decir, igual, es 1. Cuando es superior, ¿qué tan superior es? Cuando es inferior, ¿qué tan inferior es? Entonces, seguimos esa metodología aquí para ganar un poco de tiempo y que el vídeo no está muy largo. Voy a entrar directamente los valores. Aquí 3, 5, aquí 1. ¿Qué tan importantes las pendientes para la cobertura del suelo? 5. Aquí es 1, 7, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, entre 3, está aquí, y aquí 1, entre 5, que está aquí, menos importante. Entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos a decirle OK. Y se generan aquí los ponderadores por cada factor. Entonces, aquí estamos viendo que los factores más importantes es la distancia a la carretera, seguido por las pendientes, después por la distancia a las zonas desarrolladas y la distancia a los cuerpos de agua. Al final está el costo a la ciudad y finalmente, muy atrás, está la cobertura FUSI.
tenemos una consistencia aceptable en términos de generación del ponderador. Vamos a salvar esos valores para nosotros, para usarlos en nuestra redacción de reporte. La vamos a llamar ponderadores de factores. Es para nosotros esto. Guarda. Una vez que hemos guardado esos valores, o tomar nota, como cada quien lo facilita, cerremos. Entonces, aquí también vamos a cerrar. Ya terminemos el trabajo con esto. Y aquí tenemos que llamar el archivo donde se guardaron los factores de ponderación. Entonces, hacemos un retrieve aquí y el archivo inicial, si se acuerdan, es donde se guarda todo. Entonces le vamos a decir OK y salen nuestros ponderadores para los seis factores. Bien, seguimos. Tenemos la ponderación. Una vez que tenemos la ponderación, inicia aquí lo que se llama la ordenación de los factores. Cómo vamos a ordenar nuestros factores. Y vamos a ver aquí de qué estamos hablando. Entonces, en la teoría de la decisión, la toma de decisión se maneja en función de dos vertientes, la vertiente de riesgo y la vertiente de la compensación entre factores. En el caso de una decisión en el sistema binario, entonces nuestra decisión se toma sin compensación de los factores, se toma en función de riesgo, a menos riesgo y a mayor riesgo. En el caso nuestro, vamos a elegir el método de la ponderación lineal combinada. ¿Sí? Es una manera de agregación de nuestros factores. ¿Cómo vamos a agregar nuestros factores? Lo vamos a hacer a través del método de ponderación lineal combinada, que va a tomar en cuenta tanto el riesgo como la compensación entre factores. Nuestra decisión la vamos a tomar por medio del método de la ponderación lineal combinada en esa posición, que quiere decir la máxima compensación de factores y un riesgo intermedio. El otro método que es posible es el siguiente, que es un método un poco más avanzado, que se llama el método de la ponderación promedio ordenada. El método de la ponderación promedio ordenada nos permite tomar la decisión en cualquier lugar del triángulo de la decisión. No nada más aquí, sino en cualquier lugar aquí. Jugando entonces sobre la compensación y el riesgo, nosotros vamos a usar el método de la ponderación lineal combinada, que tiene fijado el uso del máxima compensación de actores, o sea, vamos a compensar unos factores por otros factores y tomando un riesgo promedio que está aquí. Bien, entonces nosotros vamos a optar por el método lineal
de agregación que está aquí. Y lo vamos a decir next. Aquí vamos a verificar que aquí están nuestros apremios, los dos apremios aquí están. Vamos a checar si están aquí los 6 factores con sus ponderadores, aquí están. No tenemos los pesos para la agregación porque elegimos la agregación lineal y no la agregación ordenada. En el caso de elegir la agregación ordenada, tenemos que capturar en la etapa anterior los pesos de agregación. Entonces no los tenemos porque elegimos el método lineal. Bien, una vez que tenemos eso, estamos listos para recibir la imagen de la conveniencia para la instalación de nuestro deportivo. Entonces lo vamos a decir next. Bien, esa es la imagen de salida de nuestro deportivo para la instalación de nuestro deportivo que nos está indicando la conveniencia que varía entre 0, donde no nos conviene para nada ubicarse, y las posiciones macedonias para la instalación de nuestro deportivo, que están las que están en color rojo naranjado, que están aquí. Entonces, ese es el resultado de la conveniencia. Ahora podemos terminar nuestro ejercicio pidiéndole al Wizard de seleccionar los 100 hectáreas, más idóneas para la construcción de nuestro deportivo. Mejor le demos 500, que nos indica cuáles son los 500 hectáreas más idóneas para la construcción de nuestro deportivo. Entonces guardemos el mismo nombre que nos están proponiendo y le vamos a decir de hacer el cálculo. Que nos está pidiendo cerrar el Wizard porque ya se terminó el trabajo. Lo vamos a dejar así. Vamos a decir no. Y eso es lo que nos está proponiendo. Aquí son los 500 hectáreas más idóneos para la construcción de nuestro deportivo. Con eso se termina el ejercicio del día de hoy. El trabajo que hemos hecho por un solo objetivo lo podemos hacer por varios objetivos y al final vamos a hacer un análisis de conflictualidad para poder asignar los espacios a cada uno de los objetivos según su importancia y según el procesamiento, ¿no?, de toma de decisión. Entonces, el día de hoy el trabajo fue para un solo objetivo y aquí tenemos los 500 metros para la construcción de nuestro objetivo, que es un deportivo. Muchas gracias por su atención.